Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o donde se encuentren y nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro podcast, en nuestro primer episodio, capítulo, anécdota. En esta ocasión tenemos de invitados a Juan Manuel Velázquez, coordinador fundador. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy agradecido de la invitación, de poder estar acompañándoles un día más aquí en una actividad diferente y pues con todo el gusto, ¿no? Para dar conocimiento y todo lo que se pueda, anécdotas. Aquí estamos presentes, señores. Sí. Ok, Juan, pues bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Al igual, la finalidad de este podcast es que conozcan un poco de tu historia, Claro. que conozcan todo lo que pasaste, de toda tu trayectoria dentro del movimiento, también no solo dentro de nuestro escuadrón, para que les platiques un poco de la historia del por qué decidiste estar en donde estuviste, por qué pasaste por lo que pasaste, ¿ok? Claro. Algunos de nuestros chavos nos mandaron unas preguntas para que se las puedas responder. Con todo gusto. Al igual, mira, te vamos a leer la primera pregunta. ¿Cómo era la relación con los demás escuadrones al principio y cuál fue un obstáculo para fundar? Bueno, creo que empezamos con una pregunta bastante fuerte, muy interesante. Primero que nada, creo que siempre hubo un obstáculo, porque obviamente las cosas nuevas siempre causan conflicto. Entonces, pues obviamente después de más de 10 años de no haberse fundado ninguna cadena, ningún escuadrón, ninguna conquista y ahora ninguna línea juvenil, pues obviamente el hecho de que un proyecto aislado, lejos de lo que normalmente se conocía como el área del MJC, se empezara a trabajar, pues obviamente causaba ruido, ¿no? Principalmente yo creo que lo que se escuchaba era como incertidumbre, cosas que lo íbamos a intentar pero que no se iba a lograr, ¿no? Pues poco a poco fuimos avanzando. Creo que uno de los pasos más acertados fue acercarnos a la jefatura de Daulagiri. En mi caso, como coordinador, me acerqué con Víctor, con Calamardo, que en ese entonces era el coordinador. Él muy amablemente pues siempre me asesoró. Nosotros no teníamos una jefatura, no veníamos de haber sido jefaturos en otra línea, entonces era muy difícil porque no teníamos las bases. Entonces pues era un volado, ¿no? Si iba a salir o no iba a salir, pero pues creo que algo que sí teníamos en claro era que el espíritu siempre iba a estar ahí, ¿no? Entonces, dificultades con escuadrones, pues bueno, Bradkov en ese entonces pues hizo una apuesta de que cuánto tiempo iba a durar el escuadrón, si se iba a hacer o no se iba a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, les demostramos que aquí estamos todavía, después de ya más de 10 años, muy agradecidos con todo eso. Creo que todas esas malas vibras, pues también nos dieron el ego de seguir adelante, ¿no? Yo soy una persona muy orgullosa y cuando alguien me dice, no puedes hacerlo, pues más me pica y más me dices, a huevo que sí lo vas a lograr, ¿no? Sí. Definitivamente, creo que la parte más difícil, digo, sin menospreciar también un poco de dificultad con Belfort, porque obviamente pues nosotros estábamos empezando y estábamos teniendo que tomar gente de otros lados. Ustedes saben que nuestros jefes fundadores ya eran parte del MJC. Toño venía de Daulagiri, Diego Tabaré venía de Belfort, Kalimba venía de Bradkov y Orlando pues también venía de Bradkov, ¿no? Entonces creo que eso era algo que molestaba mucho a las otras zonas, de que se estaba viniendo esa gente que obviamente tenía mucho potencial, pero que creyó en nuestro proyecto, que creyó en lo que estábamos haciendo y pues bueno, pues decidió venirse, ¿no? Entonces así fue como un poco la rivalidad y el inicio de este proyecto. Sí, aparte como que en esos tiempos era de que pues apenas estaba, o sea, no es como ahorita, ¿no? Que ahorita somos 8 escuadrones o así. Ahorita yo, por ejemplo, volteé a ver a Región León y como que me acuerdo de Querétaro, pero en ese entonces, claro, que eran apenas 3 escuadrones o 3 zonas y apenas Eiger iba haciendo como la cuarta, ¿no? Yo creo que fue una revolución Eiger en el caso de que antes, bueno, los que estuvieron antes de que existiera Eiger en Daulagiri y en Bradkov no me dejarán mentir, había muchísima rivalidad entre los escuadrones, o sea, tanta que no nos podíamos ver si no era para una convivencia y rompernos. O sea, oh madre, básicamente, ¿no? Básicamente, pero yo creo que a partir de que Eiger surgió, empezaron a haber actividades en donde unieron a los escuadrones, en donde empezó a haber torneos de cordones, empezó a haber convivencias de los escuadrones, y bueno, poco a poco se fue haciendo, ¿no? A partir de ahí, pues empezó una zonal, empezaron regionales, los nacionales, pues se vieron un poco más fortificados, y yo creo que eso ha ayudado bastante al MJC a crecerlo, ¿no? O sea, el objetivo es llegar a más personas
Y aunque ustedes no lo crean y de donde la zona que nos estén viendo, todos tenemos el mismo objetivo y todos tenemos la misma pasión por nuestros colores, por nuestro banderín, por nuestra porra, por nuestro lema, por la religión, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven a que otra persona pasa con su sudadera, no le tiren mierda. Entiendan que ellos también tienen el mismo objetivo que ustedes y que pueden crecer y que pueden complementarse, ¿no? Eso fue justamente lo que fue Eiger, porque nos complementamos de 3 escuadrones, porque los jefes traían ideas de 3 escuadrones diferentes, y pues bueno, terminó en algo muy hermoso que fue Eiger, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Eso. Díganme, síganle, échenle. A ver. ¿Qué te inspiró para hacer el escuadrón? Bueno, realmente a mí no me inspiró nada porque básicamente yo no lo inicié el proyecto lo inició Memo Carrillo, un gran saludo a un amigo muy querido que ahorita tenemos muy buena relación. Memo me invitó, yo ya había salido de haber sido subjefe encargado en la escuadra de Cahuéscars, en el escuadrón Double Giri, y a mí me habían estado buscando, yo creía que me estaban buscando para ser jefaturo en la conquista Alfard, en la zona de Yaxoy. ¿Y hubieras dicho que sí? Sí, porque honestamente yo sí me había quedado con esa cosquillita de haber dado un poco más al escuadrón o al MJC en general, ¿no? Entonces, cuando él me invita, yo honestamente no creo las palabras que me dice, oye, vamos a formar un escuadrón. Y yo me quedo así como, bueno, él había sido coordinador de Alfard y yo pensé que era como el enlace de las invitaciones que te hacen de jefatura, que normalmente te llevan a un lado y te dicen mentiras y así, ¿no? Lo Así como típico, que te asaltan. exactamente, te asaltan, te secuestran. Y bueno, no se preocupen, chicos, un día les Que toca a luego hay ustedes. malos finales. Exacto. Historia real. Pero bueno, pasando a otros temas, yo pensé que era para ese proyecto, ¿no? Cuando llego, hablo con él y pues me doy cuenta que realmente sí quiere hacer esta locura, ¿no? Y se fijó en mí y yo creí también en su proyecto, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Él ya tiene mucha experiencia. En ese entonces había otra jefatura, ex miembro también de Double Giri, que iba a ser el segundo al mando. Tepos, si no me equivoco, se llamaba. También fue jefe de Arawax. Y los otros invitados éramos Mane Alegría, que ustedes lo conocen, jefaturo, y Jerónimo Guarito, también fue jefaturo en Double Giri. Entonces pues empezamos el proyecto, bien interesante, nos juntamos, dimos ideas, Memo nos dejó ciertas tareas de investigación de qué es lo que queríamos, qué colores, qué monte, toda la parte, y nos fuimos juntando y bueno, se fue haciendo poco a poco el proyecto, ¿no? Lamentablemente pues Memo tuvo una oportunidad, bueno, afortunadamente, mejor dicho, tuvo una oportunidad de estudio en Europa. Y obviamente quiero decirles que el estudio es primero, entonces siempre aprovechen todas esas oportunidades, sáquenle todo el provecho que puedan y bueno, decidió él tomarlo, decidió dejar el proyecto. Manuel Alegría igual en ese momento lo dejó, Jerónimo se quedó en Double Giri y Tepos no continuó, ¿no? Entonces en ese momento pues me quedé solo. O sea, ¿no? Pasaste de ser el que te invitaron a tú como... El organizador, que coordinaba, ¿no? En general. Esa fue una carga bien impresionante para mí porque pues, de no haber sabido nada, de no saber más o menos, te pones a investigar, te acercas a otras personas, pero créanme, o sea, si quieren, lo pueden hacer sin importar qué, ¿no? O sea, eso es una lección de vida que quiero dejarles. Si tienen una meta, no importa que no tengan las herramientas en ese momento, ustedes pueden generar contactos y pueden generar, digamos, que esas acciones para poder lograr ese objetivo. Entonces continué y pues poco a poco fui armando mi equipo. Empezamos únicamente con Toño y con Orlando. Los tres estudiábamos en el Tec Milenio en ese entonces. Y pues, bien gourmet y todo, sí. Pues sí, decidimos empezar, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Estaba Shanat, estaba Vicky nada más en el proyecto de Vostok. En ese momento también teníamos una parte para ser coordinadora de Chertán, bueno, en lo que ese entonces iba a ser la conquista, todavía no tenía nombre, pero el mero día de que nos juntamos nunca llegó, fue un relajo, de escuadrón empezaron a llegar algo de gente. Mi invitado realmente era Andreu, Kalimba, no era miembro del escuadrón, sino era mi invitado, me ayudó a hacer esa parte y pues ya después lo invitamos a ser jefe.
Rojo, bueno, ¿cómo se llama? Diego Tabaré. Llegó y pasó ese día, iba con su hermano Rodrigo y bueno, lo invitamos y dijimos, oye, pues únete, que la fregada que estamos. Y me dijo, yo pertenezco a Belfort y todo el asunto, pues sí me uno. Entonces estuvo muy padre, ¿no? Desde el primer día fue como muchas coincidencias, que no existen las coincidencias, simplemente las casualidades. Y pues todo empezó ahí, en ese momento, ¿no? Muy padre, muy padre. ¿Qué más, chicos? A ver, échale. Escucha chido. Al igual, otra de las preguntas que nos mandaron, esta puede que te gustó mucho. ¿El respeto se da o se gana? Esa es una parte bien interesante, ¿no? Es esta parte de ser líder o ser jefe. Son dos versiones muy importantes que ustedes tienen que saberla. El respeto se va ganando, definitivamente. Se va ganando con las acciones. Si tú quieres que te respeten, respeta. Y respeta desde chico. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú no respetas a tu subjefe, si tú no respetas a tu jefe, si tú no respetas a tu jefatura, nunca te van a tomar el respeto necesario a ti. Entonces, existe una cadena de mando en donde sí, claro, puede haber una amistad, pero no se tiene que nunca sobrepasar esa raya. Eso siempre lo he dejado yo bien claro cuando yo fui jefatura. Fui una persona que sí fue un poco estricta. Luismi estuvo por ahí. Luismi por ahí estuvo, fue de las últimas personas que por ahí me recuerda. Pero lo que quería era el bien común, o sea, el bien para todos. Sabía que tenía la personalidad de Noé, que era muy bebaracho, que era muy alocado. Sabía que tenía a Mane, que era muy cuadrado, que todo se tiene que hacer con formatos, con todas las cosas. Y que tenía a Lalo, que era el estricto, el gritón, el que caía mal a todos, ¿no? Entonces, mi parte, pues básicamente era... Pues todavía, ¿no? Saludos, Lalo. Por cierto. Pues mi parte justamente era integrar todo eso, ¿no? Dirigir a todos. Entonces, siempre hay que tener mano firme, pero nunca ser agresivos. Entonces, en esa parte sí quiero dejarles claro que ustedes se tienen que ir ganando el respeto de los demás. No se lo van a dar las demás personas. Si ustedes no, primero respetan a las otras personas. Desde el más grande hasta el más chico de los que integran. Sí. Y menor y mujeres igual, de la misma manera, sin lugar a dudas. Claro. Al igual, bueno, yo también, algo que te quisiera decir es como, no sé si tú estás igual de acuerdo como en mi pensamiento de que está bien ser como compas hasta un cierto punto. O sea, yo como tu jefe soy tu amigo, pero pues tienes que respetar como esa línea jefe-amigo, ¿no? O sea, al igual no por ser tu jefe, no por ser tu amigo, no te voy a dejar que amarres o que amarres menos que otro, ¿no? O sea, debe de haber su cierto límite, su cierta línea, para que al igual no te tomen como su tonto, porque al igual de esos muchos se agarran, muchos niños, al igual yo también lo llegué a hacer en su momento, al igual hasta que lo entendí, o sea, y creo que pues muchos niños, muchos escuadrilleros deben de ver eso, al igual que el respeto que tú le tienes, como lo dijo Juan, es el respeto que te van a tener. O sea, si tú no respetas a tu subjefe porque dices, ¿por qué? Si no es mi jerarquía, pues al igual no pidas que te respeten a ti al momento de un juego, de alguna actividad, ¿no? Al igual, pues coincido mucho contigo en eso, Juanma. Pues, al igual, ¿no? Uno no se da cuenta hasta que está del otro lado. Exacto. O sea, cuando pasas del otro lado de la mesa y cuando pasas del otro lado y te ponen el cordón, te empiezan a caer muchos 20 y empiezas a entender qué sí debiste hacer, qué no debiste hacer. Y pues hasta ese momento, ¿no? O sea, lo que les invito es que desde ahorita ustedes pues, simplemente vayan entendiéndolo de unas personas que ya salimos, que lo entendemos de una mejor manera, que esto te va a servir para la vida, que definitivamente no importa en qué te dediques, siempre vas a tener una persona que esté por arriba de ti, que te diga qué hacer o qué no hacer. Y hablo hasta del gobierno, ¿no? O sea, si tú eres independiente y eres un empresario, de todas maneras vas a tener que pagar impuestos, de todas maneras tienes que responder ante la ley, y es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ahorita acostúmbrense, desde ahorita vayan viendo todas estas partes, que simplemente es una enseñanza de la vida diaria, ¿no? O sea, es un poco cruel, pero pues es la realidad. Sí, pues es como la cuestión como de que pues, hay un tiempo para desmadre, pero otro tiempo para hacer las cosas, para ponerse serios. Por ejemplo, en junta normal, pues hay a veces muchos tiempos muertos que pues, resultan muy cagados porque, no sé, X o Y razón, ¿no? Por ejemplo, una vez nos estábamos lanzando llantas y así, pero pues cuando ya llega el momento de que es un ciclo, de que es algo más serio, o de que simplemente ya toca hacer otra cosa, pues se tiene que seguir, ¿no? Claro. Y de hecho me recordó mucho una vez que fue justamente el campamento de fundación, que yo era niño, y me acuerdo que íbamos llegando, o sea, el camión como que llegó,
se estacionó, se bajaron como para ver qué onda. Hasta Popus dijo, es que estamos viendo el valle para que lleguen los de otros escuadrones y vuelan y digan, estos de Aegir. y el punto es que yo me asomé por la ventana y ahí estaba Manu, ¿no? Y yo le decía como de, pinche puto, güey, que no sé qué, güey. Así como tan castroso que justamente ahora que soy jefatura o bueno, ya desde hace un tiempo, como que cuando veo a los morros que me castran, pues me acuerdo de mí mismo, ¿no? Entonces me acuerdo que el Mane, o sea, lo hice desesperarse tanto que Mane agarró y se subió al camión y ya lo fue y me empezó a pegar y me dijo, aquí no vas a hacer lo que quieras, cabrón. Y yo de, ok, está bien. Sí, a eso me refiero con la mano firme, ¿no? O sea, lamentablemente sí a veces tenemos que llegar a un extremo, digo, no se trata de que se asusten. No como en Singapur, que ahí pero, dan latigazos y así. Pero sí entiendo que si lo hacemos o sea, que si lo hacemos es por algo, ¿no? No es por tener algo contra ustedes ni contra alguien en especial, nos llevamos muy bien, pero sí tenemos que saber entenderlo, ¿no? O sea, hay diferentes formas de disciplinar, uno es con el ejemplo, otro es un poco físico, pero bueno, si se lo combinas es mucho mejor. Claro. Definitivamente. ¿Qué más, chicos? A ver, échenle, por favor. Otra pregunta, ¿tenías en mente otro nombre para el escuadrón? Híjole, sí, honestamente mi propuesta no fue Aegir, cuando iniciamos en esta junta que les comenté donde nos unimos todos para dar las propuestas. Sí, honestamente, disculpa señores, estaba dentro de mis 3 primeras propuestas, más no era la mía. En mi caso fue Makalu, el escuadrón Makalu. Dicho escuadrón, ahorita me acabo de enterar, bueno, hace unos cuantos meses, que ya fue fundado, no sé dónde, no sé con quién, pero creo que Makalu ya es un escuadrón ahorita oficial, entonces pues, me da mucha alegría, pero sí definitivamente creo que cuando nos pusimos a investigar sobre Aegir, Memo fue una de las primeras propuestas, la mía fue la tercera, Mane también estuvo de acuerdo, y digamos que toda esta mística que traía de la tarántula blanca, de la pared más difícil de escalar, pues vimos una película de The North of the Face, creo que se llama la película, está muy padre, es justamente sobre el monte Aegir, de las primeras personas que lo intentaron escalar, y pues bueno, nos enamoró desde el principio, ¿no? O sea, fue como desechamos absolutamente todas las propuestas y siempre nos concentramos en Aegir, y realmente no es Aegir, es Aegir, sí. Exactamente, que el significado es ogro en alemán. Yo tuve la fortuna de ir a Europa y estuve justamente con Lalo y fuimos al monte de hecho, de eso te iba a preguntar ahorita, porque trajeron agua, ¿no? Agua de allá. Sí, justamente del deshielo de la misma montaña tuvimos la oportunidad de traerlo. Fue un milagro porque realmente no puedes subir agua más de 2 litros, bueno, más de 100 mililitros en el avión para poderlo transportar, ¿no? Y aún así dijimos, no, Ingesu, vamos a intentar. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos a quedar. O sea que lo hicieron acá por debajo de la mesa. Pero afortunadamente pudimos llegar con esa agua, por ahí no sé quién la tenga todavía, fue algo muy padre porque es como el agua, no sé, bendita de Aegir, porque pues, la trajimos de allá. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? O sea, también yo traje una piedra, fue una parte de la roca del mismo lugar donde Lalo y yo estuvimos. Y es una experiencia hermosa, ¿no? Cuando estás allá no te crees ni siquiera el lugar donde se encuentra, el pueblo donde se encuentra, porque es muy turístico. Ustedes pueden hacer rappel, pueden hacer esquí, pueden hacer y que vas como en paracaídas, ¿cómo se llama esta parte? Pero vas así como manejando. Así. Sí, bueno, exactamente. O sea, hay varias atracciones por ahí, senderismo, los lugares parecen literalmente como si fuera Heidi, ¿no? O sea, ese pueblito que ves, que hay una casa por allá, las vaquitas con su campanita y todo, pues es literalmente ese lugar, ¿no? Tienes que llegar en tren, es la forma más fácil. Grindelwald, creo que se llama, si no me acuerdo del pueblito. Pero el día que puedan, hagan la visita. Como en Harry Potter. Bueno, el Gryffindor. Bueno, Grindelwald. Bueno, no me acuerdo muy bien, chicos. Perdón si hay fans de Harry Potter. Igual nadie ve eso. Lo vamos a investigar, pero sí, cuando tengan la oportunidad de estar por allá en Europa, hagan el esfuerzo, porque sí vale la pena, ¿no? Sí se puede llegar hasta allá. Es más, si quieren subir a la punta del monte, hay un tren que pasa por el centro de la montaña. Es como un ferry, por así decirlo.
y te va subiendo. A nosotros lamentablemente pues ya no nos alcanzó el dinero, entonces nos bajamos una parada antes. Es caro estar en Europa, entonces pues sí, bueno, dijimos hasta aquí se puede, vamos a hacer el esfuerzo y llegamos, ¿no? Entonces subimos un poco más caminando, escalando y padrísimo, ¿no? O sea, ¿qué les digo? O sea, la mejor experiencia yo creo que en mi vida que puedo compartirles ha sido estar ahí en ese lugar, gritar la porra y que todos nos vieran como locos, ¿no? Porque pues parecíamos pues, dos mexicanotes, además llevábamos máscaras de luchador, pues obviamente con nuestros uniformes. O sea, imagínense, o sea, nuestro mismo kit de viaje pues era, llévate todo tu uniforme, ¿no? Entonces son de las cosas que realmente traes en el corazón. Estaba viendo por ahí la otra vez y era de que pues cuando fueron hasta subieron fotos, etiquetaron al escuadrón y todo, y esa agua que dices pues me acuerdo que la trajeron y con esa la vendí, ¿alguien la bendijo? Sí, la llevamos a bendecir con un padre y esa agua la utilizábamos para hacer las ceremonias de fundaciones, se rociaban los banderines nuevos y obviamente se hizo una ceremonia, creo que fue en la primera junta mística, se llevó esa agua y utilizamos todos los banderines para poder hacer esa vez. Igual, pues creo que el sueño de muchos del M, ¿no? De muchos dirigentes es visitar ya esa cadena, su lago. Sí, así como de que yo voy en el vagón de una isla de Hall, sí, eso está bien. Sí, definitivamente háganlo. O sea, vale 100 la pena hacerlo. Sí. ¿Qué más, chicos? A ver. Por eso pues, yo como era de hebreos, pues voy a ir hasta Israel. Pues sí, ¿por qué no? A las iglesias de ahí. Mezquitas. Mezquitas, sí. Exactamente. No, pues sí. A ver, otra pregunta. ¿Cómo encontraste la inspiración para hacer todo lo que hoy conocemos como Eiger? Pues yo creo que en Cristo, yo creo que me basé mucho en Él y en otra persona, en Toño. O sea, para mí Toño fue como una parte fundamental de poder continuar con este proyecto. O sea, aunque ustedes no lo crean, yo ya lo había invitado a ser parte jefe de que fundaron una escuadra, y a él ya había renunciado o había declinado a subir de subjefe en su escuadra, en la escuadra de aztecas en Daulahiri. Entonces de repente cuando regresó, pues pasó todo esto de que nosotros ya no teníamos gente que fuera jefatura, entonces nada más quedaba yo. Yo creo que eso fue algo que me jaló mucho, decir, oye, yo no le puedo quitar el sueño a una persona por problemas que a nosotros nos pasaron externos. Entonces no me importa cuánto tiempo me cueste, lo vamos a hacer, porque ya lo involucré, él ya rechazó una propuesta, entonces vamos a echarlo para adelante. ¿Dónde más? Pues obviamente mi familia, que siempre me apoyó, mi familia siempre estuvo ahí, muchas personas que estuvieron en ese entonces conocieron a mi padre, a mi madre, siempre estaban ahí en los campamentos. Y yo creo que es algo fundamental, ¿no? Siempre apoyarse a sus padres, no tengan miedo de hablar con ellos, no tengan miedo de pedirles un favor. Yo creo que ellos son las primeras personas que van a hacer todo lo posible por ver su felicidad, y su felicidad es el escuadrón. Créanme que ahí van a estar con ustedes, apoyándolos económica o moralmente, no importa, vale mucho la pena involucrar a los papás, que estén conscientes de dónde están, qué están haciendo, qué están aprendiendo, con quién lo están haciendo y además qué amistades están alrededor de ustedes, porque las personas que están viendo ahorita y que sean jefes o sean subjefes o escuadrilleros, acuérdense de las personas que estén en ese momento con ustedes, porque a partir de esto toda su vida van a estar y van a poder contar con esas personas sin lugar a duda, ¿no? Tengo grandes amigos y que hoy en día y considero pues, hermanos ya de míos en general. Claro. Al igual, ¿cuánto tiempo fue desde que empezaron como su proceso para fundar hasta su fundación? Nuestro proceso duró aproximadamente entre 6 y 9 meses de que decidimos empezar el proyecto, porque nos tuvimos que juntar, no había una nacional en ese momento, entonces tuvimos que acceder a la regional de Ciudad de México y de Monterrey, que eran como los cargos más altos en ese entonces que había, para solicitar literalmente la autorización de que pudiéramos hacer esto y que nos dijeran cuáles eran como los trámites o los requisitos que se debían de hacer. Exactamente. Entonces, pues fue un proceso de planeación, de encontrar el lugar, de hablar con las personas, encontrar la parroquia. Afortunadamente, pues Memo ya nos había abierto muchas puertas porque él vive muy cerca de Satélite, entonces
ya nos había dicho dónde, con quién y así, entonces eso ayudó un poco, pero sí aproximadamente unos 6 meses, un poco más, estuvimos en la planeación antes de decir vamos a darle para adelante. La primera junta, que obviamente empezamos pues sí siendo Eiger, pero pues no teníamos las escuadras, no había chavos, entonces era juntar gente. Pero que yo tenga entendido, no estaban en la deportiva, ¿no? O sea, No, nuestra primera junta fue justamente frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en el terreno baldío. Cuéntanos la historia de justamente por estar en ese terreno baldío. Lo que pasó, sí, fue bastante gracioso, era nuestra tercera junta, si no me equivoco. Sí, era la tercera junta, nosotros ya teníamos aproximadamente, no les miento, unos 25 personas, y te dirían, ahí son bien pocos, ¿no? Es una escuadra de otros escuadrones, ¿no? Pero pues para nosotros era un montón de gente en ese entonces, o sea, no teníamos nada y estábamos empezando a juntar. Nos habíamos organizado un cuadro, estábamos jugando cuadro en ese entonces, y bueno, ahorita creo que ya hay algunas construcciones, pero antes pues literalmente era un baldío ahí enfrente de la iglesia. Hay como una chiquicentral de abastos, hay varias cosillas. Algo así. Pero bueno, entonces ahí empezamos, ese es terreno de la iglesia y habíamos hablado con la iglesia para que nos los permitieran utilizar mientras hacíamos las actividades, encontrábamos una deportiva. Entonces nos dijeron, sí, sin ningún problema, en nuestro terreno, utilícenlo y aquí se vienen a la misa. Entonces, pues obviamente la gente de ahí alrededor pues no conocía qué era lo que estábamos haciendo, por qué nos estábamos peleando, que no era una pelea, pero era una competencia, pero parecía pelea, ¿no? Y de repente, ahí afortunadamente estamos en un cuadro en donde solamente quedaba Popus, Orlando y Copetes, Héctor, en el cuadro. Y en eso empiezan a aparecer como 5 o 6 patrullas alrededor de nosotros rodeándonos. Y toma, la que agarran a Copetes y a Orlando y que me los esposan. Puta. Y de repente veo como todos mis niños chiquitos, mis escuadrillos, empiezan a correr para todos lados despavoridos. Pues, obviamente. Exactamente, empiezan a correr y pues digo, no manches, pues entendible, ¿no? Entonces pues ya me acerco con los policías, les trato de explicar qué es lo que pasa. Pues me dicen que pues obviamente habían puesto una denuncia a los mismos vecinos de la zona, pues que se estaban peleando ciertos chicos, ¿no? Y pues los encontraron a ellos dos y pues a ellos dos los agarraron. Entonces ahí me tienes en el bochito, porque yo antes llevaba mi bochito azul con azul claro y azul oscuro. Y pues a seguir la patrulla, ¿no? Porque pues hay que irlos a sacar ahora del bote a estos dos. Entonces pues creo que nos fuimos hasta Santa Rosa, Jauregui, a la delegación. Y pues ahí me tenías a Copetes y Orlando así agarrados. Ahora, estás hablando de que tenían ellos 18, 17 años más o menos. 17 años y eran... Claro, botados de la risa, pero pues obviamente entendían que no estaban haciendo nada malo, o sea, nos estaban peleando. Pero pues bastante gracioso, ¿no? Yo en ese momento creo que iba con Toño. Creo que era el que me estaba acompañando porque pues obviamente estaba preocupado por su hermano que se lo estaban llevando. Pero bueno, ahí vamos a la delegación, hablo con el comandante y le digo, oye, pues mira, somos tal, y me dice, es que no hay ningún permiso, no hay ningún documento que tú hayas sacado. No, es que pues esa era propiedad privada, ¿no? No estoy en un área pública. Me dicen, sí, pero pues es que la gente se preocupó porque pensaron que se estaban peleando, es una zona de alto riesgo. Entonces, pues total, que se arreglaron, digamos, que los malentendidos y pues me lo dejaron sacar, ¿no? Ya tienen una buena anécdota, pero pues sí, aunque ustedes no lo crean, pues nos pasó de todo, ¿no? Ese yo creo que fue el momento en el que yo decidí salirme de ese lugar, ir a la Deportiva del Cerrito Colorado, que para mí realmente era la segunda opción, o era la opción, digamos, que intermedia entre el brinco hacia el parque del Alfalfares. Sí, Alfalfares siempre ha sido... Ese era el proyecto inicial, ¿no? Nosotros íbamos a empezar, el proyecto era iniciar ahí, ya teníamos todo y era estar allá, pero mientras Cadenas empezaba a solidificar, mientras Conquistas empezaba a juntar la jefatura, pues teníamos que tener un lugar en donde no nos volviera a pasar lo mismo. Entonces fui a acercarme con la Deportiva del Cerrito Colorado, hablé con ellos, les expliqué, nos otorgaron un espacio micro, una disculpa por hablar de micro, pero es justamente donde se encuentra la Conquista, donde hace sus actividades. La Conquista, ese era el lugar donde nos habían permitido a nosotros tener nuestras actividades. Pero pues obviamente pues poco a poco se dieron cuenta que estábamos entrando mucha gente y ya nos permitieron expandirnos un poco más. Pero sí, así fue como... Igual, por ejemplo, ahorita cada vez
bueno, ahorita no por la pandemia, pero si tuviéramos juntos, pues igual ya no es, igual ya no está el mismo espacio que antes, ¿no? Porque ahorita de que está la cancha y antes era todo un baldío y había árboles, porque en esos árboles como que cada escuadra se ponía y los eslabones también, y ya pues ahorita... Ajá, era la cancha de tierra. Sí, una de las mejores juntas la tuvimos en esa cancha. Nos había caído un diluvio, no tienen una idea, bueno, o sea, eso era impresionante, era una laguna. Y teníamos un juego, no sé si lo sigan jugando, se llamaba Golpe Bajo, que era como un juego de americano, pero pues, básicamente sin reglas, ¿no? Y así, pero de barrio. Y bueno, decidimos jugar en ese momento Golpe Bajo, todo el escuadrón nos dividía en dos, le quité la playera a uno, si la otra se la quedaba. Y bueno, fue la cosa más divertida, todos terminamos enlodados, todos terminamos así pescados. Ese día fue el día que también Toño se lastimó la rodilla y fue un mega... Y ya se volvió Doctor House, sí, exacto, ahí sí, ya lo veías chueco. con su bastón. Pero sí, lamentablemente el que no tengan el espacio para seguir creciendo, pues sí limita el crecimiento del mismo escuadrón, de las escuadras, ¿no? Yo sí recomendaría, desde siempre lo había dicho, pues busquen un lugar más amplio donde puedan expandirse. Pues ya el Tintero, pues ya ganaron, ¿no? O sea, quieras o no, pues era un excelente lugar y bueno, bien aprovechado, pero bueno, todavía sigue esta propuesta de este lado, entonces no tengan miedo, digo, el Cerrito Colorado siempre lo van a llevar en el corazón, en el cora. El Cerrito Colorado no es como Asgard, no es un lugar, es el pueblo. Exactamente. Entonces, sí. No se preocupen por eso, chicos, o sea, eso no van a perder la esencia por no estar ahí mismo, ¿no? Y digo, pues poco a poco va a ser una transición. Y créanme, pues más gente se va a enterar que existen y todo, y va a llegar más gente. Entonces, eso está padre también, no hay ningún problema. Sí, yo también es algo que dejo como recomendación, es algo que igual yo digamos he intentado o he visualizado. A lo mejor ya no me puede tocar a mí, a lo mejor le toca a alguien más o a lo mejor y no, pero pues yo los invito a la gente de Lager que esté viendo esto, pues que tenga como esa visión de tener un mejor lugar o así, claro. porque igual me acuerdo que luego me tomaban a broma así como de, yo les decía, ya me voy a ir al Falfares, así en las juntas de Cordis, ¿no? Así con Boston o así, con los zonales, y decían, sí, ándale, vete, y yo de, sí me voy a ir, y luego de, no, pero pues no sé qué, no te podrías ir, y yo de, pues me llevo a la juvenil para que ahora sí se pueda y hacemos otra zona y no sé qué. Obviamente todo era de broma. No vamos a separar. No vamos a dividir nada. No, yo creo que pues es lo mismo. A ver, volvemos a ver. Si están en un lugar cómodo, que ya tienen todo, que no les piden nada, pues obviamente es estar cómodo ahí y estar en una zona de confort. Pero el cambiar, el arriesgarse, pues puede traer mejores beneficios, ¿no? Para todos. O sea, no solamente hablo del escuadrón o de alguna línea en especial, sino que todos pueden seguir creciendo en general. O sea, yo ahorita estoy viajando mucho por mi trabajo y por ejemplo, Aguascalientes, que no tiene MJC, o Guadalajara, que está empezando apenas, pues veo los parques o veo los jardines que tiene y veo las áreas así, y me imagino un escuadrón acá y puta, es una locura, ¿no? O sea, hectáreas y hectáreas. Y Querétaro lamentablemente es un lugar pues, con pocas áreas de recreación, pues de este tamaño, ¿no? Entonces, si tenemos estas áreas, pues hay que aprovecharlas simplemente. Sí. Claro. Tienes un spec que está me parece, por ejemplo, en lo personal, yo creo que para todos, en un Querétaro 2000 es súper chingón. Claro, perfecto. Y por ejemplo, de hecho, justamente va un año, ¿no? Hoy Facebook nos lo recordó, de que hace un año tuvimos una combi con una cadena de León que se llama Braslow. Saludos, si nos están viendo, escuchando. Y pues ella es igual, o sea, no era como el 2000, pero sí era un super parque. Y era como de, no mames, está bien chido su parque. Y también como que eso mismo hacía que, no sé cuántas morrillas eran, pero... Son más de 100 según yo. Pero pues sí eran un chorro. Claro, no sé. Eso va a crecer. Bueno, chicos, continuamos. Otra pregunta de uno de nuestros chavos. ¿Cuál es el cuadro que más te ha gustado? O sea, el cuadro más perro que te has dado o en alguna convivencia o alguna junta que te gustó. El de tu niño, ¿no? Así colgado en tu sí, cuadro. Exactamente. ¿Cómo es el papá? Saludos a mí. Pero
pues no sé, yo nunca fui, o sea, bueno, yo nunca fui una persona agresiva. Los que me conocieron vieron que era muy tranquilo. No, no es cierto, siempre me gustaron. Los juegos bastante. Pero que recuerde yo, pues hubo uno que me marcó, ¿no? Que fue el primer jefaturas invitados de Eiger. Obviamente jefes, no, eran jefes, subjefes, invitados, no, únicamente eran jefes contra jefaturas. Estábamos en ese entonces, estaba de invitado, estaba Mane, estaba Noé, estaba Donra y estaba yo. Donra del Arturo. Sí, Arturo, coordinador de Alfa, de Cherdán, perdón, estaba ahí con nosotros, era invitado nuestro. Entonces, y obviamente estábamos contra Orlando, contra Kalimba, contra Toño y contra Tabaré. Entonces imagínense, pues nosotros, los que nos conocen, chaparritos así, medio ya salidos de práctica, pues imagínense, iba a ser una paliza. Pero bueno, afortunadamente pues logramos dominarlos hasta que quedó el último gordo, obviamente pues Orlando, y nos metió una rastriza porque pidió un 1 contra 1 y pues nada, o sea, ni de pedo lo íbamos a sacar, ¿no? O sea, ya llevamos bastante tiempo fuera de actividades y pues bueno, pero fue un bonito momento porque pues fue el primer encuentro y pues bueno, estuvo muy padre, yo creo que ese, ¿no? En general. He visto muy buenos cuadros. Por ejemplo, yo recuerdo un cordones de jefes contra jefes, Daulahiri, Eiger, en el Parque del Pocito, en la Deportiva del Pocito creo que se llamaba, la Deportiva del... Pero, o sea, ¿hablas de tus tiempos o de ya despuésillo? Porque después, igual yo me acuerdo que... Igual. Sí, no, después, o sea, era un lugar horrible porque era como una lija. Creo que tú eras jefe en ese entonces, sí. ¿No? No, era subjefe, pero ya me acordé que igual estuviste. Sí, Sebas era el jefe en ese entonces. Sí, era el jefe. Sí, cierto, me acuerdo. Y yo sí, me acuerdo, estaba... O sea, ahorita ya está arreglado ahí, ¿no? Es donde entrenan los del Elite Cum. Exacto. Bueno, entrenaban. Era una locura ese cemento, o sea, parecía literalmente hecho para destruir. Y dicho y hecho, porque a mí me hicieron un tatuaje de Mike Tyson, pero sí, de raspada. Sí, no, era una brutalidad ese lugar para jugar, pero bueno, yo recuerdo mucho eso, estuvo padrísimo, pero sí, creo que fue mucho, muy agresivo ese lugar para poder jugar. Padrísimo porque, bueno, Belfort que no juega tanto en cemento, o Bradco que no juega tanto en cemento, pues sí. La sufrieron yo creo que un poco más. Sí, de hecho eso es luego, porque igual nosotros pues jugamos en cemento, en las de... Pero bueno, ese cemento era diferente, ¿no? Sí. Pero igual, actualmente cuando son en cemento, igual de las últimas veces que hubo torneo de cordones, no faltaban los vatos que decían por ahí, oye, ¿y si mejor lo hacemos por allá? ¿Sí? Y tú como de... No. Sí, no, a ver, lo que pasa es que sí es, o sea, una vez ya estando fuera y lo ves y dices, no, ni loco me vuelvo a meter ahí, o sea, yo ahorita voy a una... Me duele la rodilla. Sí, no, oigan, ya me duele pararme, ¿no? Pero en esos momentos la adrenalina, la pasión y todo, o sea, denlo todo. A ver, otro cuadro que también me acuerdo que para mí fue de los más emblemáticos, y lo peor del caso es que me lo perdí. O sea, fue un Eiger Lassen. Sí. Ajá, bueno, yo no estuve, pero... En el mundialito, en el primer mundialito que fuimos fue en León. Terminaron todos los partidos, obviamente perdimos todos los encuentros. El único gol que metimos, creo que nos los anularon por culpa de Tabaré. O sea, fue una bestialidad. Una semana antes, nuestro goleador estrella, Copete, se había lastimado en unos encuentros amistosos que habíamos hecho aquí en Querétaro. No, bueno, o sea, unas aventuras padrísimas, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, al final de todo, pues yo estaba hablando con esta Alo, que en ese entonces ya era la coordinadora nacional de movimiento. De cuestiones del escuadrón, ¿no? Pero en eso volteo y de repente veo que Mane estaba empezando a pitar un cuadro. Y yo, ¿qué locura está haciendo, no? Y digo, bueno, vamos a ver, me acerqué. Y toma, la que era Lassen contra Eiger, ¿no? Y pues Lassen pues llevaba a todos los veteranos y, o sea, llevaba más cachirules que gente activa. Sí, no, horrible. Y bueno, pues me acuerdo que los despedazaron a cabezazos y los aventaron y los volaron y así, ¿no? Son estilos diferentes de juego. Pero digo, el hecho que
hayamos dicho, oye, pues nosotros fuimos y le dijimos a Lassen, oye, vamos a echarnos un cuadro, pues creo que sí, muy pocos escuadrones lo han hecho, ¿no? Todos temblaban. Sí, no. Sí, yo creo que hoy en día pues ya sería algo más parejo, porque pues, la gente pues, ya conoce, ya sabemos a qué vamos, ya sabemos quién son. Pero en ese entonces, pues todos mis chavos eran pues, nuevos, o sea, realmente de los más antiguos era Tenías un Sebas que tenía, yo creo, unos 12, 13 años. Sí. Y no hablaba, era Exacto, muy callado. sí. Y ahorita cuenta que en ese momento, en ese cuadro, así de que tenía su boxer y se lo rompieron todo. No, o sea, este cárcel, así como lo ven y que intimida y todo, bueno, parecía una nena agarrado de un pie, así, rogando que ya lo sacaran. Así, pero padre, ¿no? Son esas experiencias chidas que quedan en el recuerdo, que bueno, si nos volvemos a encontrar, tuvimos ahí una convivencia, bueno, hay unas juntas de jefaturos, no sé cómo se llaman, asambleas nacionales, se llaman, ¿no? Fue aquí en Querétaro. Y a nosotros, a Eiger, nos tocó hospedar a toda la región de Ciudad de México. Muy buenos amigos, el Kili, el Casbe, el Maunaloa, el Kili bueno, el Kili malo. Bueno, ya los dos son buenos. En ese entonces no había ese tipo de problemas. ¿Todavía estaba mal? Todavía no existía el malo. Entonces, Lascar, bueno, Lascar era un poquito más fresa. Amigos, Lascar no se preocupen, pero sí. De hecho, conocimos gente ahorita de Lascar. Sí, buena onda, pero bueno, cagados. Brandaris, y en eso pues también pues, los lace, ¿no? Con su reputación. Y nos llevamos súper bien, ¿no? O sea, como que entendimos que región México y Querétaro, bueno, Eiger, en general Eiger, pues era muy ameno a lo que ellos decían. Y ellos justamente tienen el torneo de escuadrones. Ellos sí se juntan toda la escuadra, todo el escuadrón, o sea, lo que vendría siendo toda la jefatura y todos los jefes en un torneo para competir entre ellos. Y únicamente era exclusivo para los de Ciudad de México. Pero les caímos también y fue como algo tan así que nos invitaron a participar a Eiger para poder ir allá a Ciudad de México, jugar de visitantes, pero pues no se pudo, económicamente estaba un poco difícil irnos el siguiente sábado con todas las personas para allá. Pero bueno, eso es lo que me refiero. Pueden hacer muy buenas relaciones con todas las personas en el movimiento, ¿no? Nos pasamos muy bien esos días. Saludos a toda la banda, si alguien está viendo esto. Saludos. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues al igual esta es la última pregunta que teníamos. Nos preguntan que ¿cuál es tu escuadra favorita de Eiger o la que más te gustó su mística, como que la que más te gustó su chispa? Ay, pues es que yo no puedo decir eso, sería algo muy imparcial, ¿no? O sea, mis escuadras favoritas, pues con la pena, pues son mis 5 escuadras fundadoras, bueno, o sea, las 4 más Purépechas que me tocó a mí todavía, en mi primer verano la fundamos. Pues obviamente, pues yo aprobé sus proyectos, yo conocí todo lo que tenían y todo. Podría no decir que es mi favorita, pero sí podría decir que me gusta mucho su mística y su esencia, que es Lombardos. Al menos en ese entonces, en mis tiempos, era una escuadra muy aguerrida, era una escuadra muy competitiva, que siempre luchaba y que se enojaban y que gritaban, Lombardo soy. No los podíamos hacer entender que pertenecían a Eiger, ¿no? Pero era una esencia muy propia de lo que es, o sea, ellos, ¿no? O sea, Rojo, Beto, en ese entonces Ivancito, estaba Bocho, estaba César, Dura. No, era una bola de chacales que teníamos en esa escuadra. Pero era muy divertido con ellos, ¿no? Verlos correr desnudos en un campamento. Que tenían como la unidad, claro. O sea, eran chaquillos, eran cagados, pero ahí estaban como unidad. Sí, obviamente, ¿no? O sea, mirmidones, Orlando era muy exigente, exageradamente exigente con sus morros, ¿no? Pero me gustaba esa parte de que pues, obviamente él era muy competitivo y también le gustaba juntar mucha gente. Entonces siempre el tiro era Lombardos Maurice, ¿no? Lombardos Maurice. Lombardos Mirmidones en ese entonces. Y del otro lado pues teníamos al oso de Toño y al oso de Kalimba, que bueno, eran todo amor y todo paz y todo así, que pues, ellos se querían mucho y eran muy tranquilos y todo, pero pues también tenían su esencia, ¿no? O sea, en ese entonces, pues en Maurice estaba Luis, estaba Abraham, estaba Pecas, el niño Caca, saludos al niño Caca, mucho que no lo veo. Emiliano se llama, o Emilio, no se acuerdo. Sí. Aldo, que estaba ahí de su subjefe,
Pues en general era una escuadra muy bonita. El pollo, Entonces, el pollo que, que se rompió sí, la nariz claro, en tu primer verano. En primer verano, no sabes cómo sufrí contigo, cabrón, pero bueno. También Pollito estuvo por ahí, está padre, ¿no? Y del otro lado, pues Hebreos, pues fue una escuadra con menos gente, pero con mucha calidad. Pues estaba Sebas, estaba Luis, en ese entonces también estaba Luis García. Luis García, que fue su jefe. El Willy. Willy, chulada. No, ese güey es una chulada de cabrón. Willy. Ahorita creo que es enfermero. Un saludo, Willy. Un saludo, Willy. Estábamos, sí, pero el Cops, obviamente, el gordo, pues en ese entonces pues era de Hebreos, ¿no? Antes de ser cure, pero pues ya se pasó después. Había uno que le dicen el Peña. Peñalosa. Pero, sí, pero Peña creo que entró después. Peña no bueno, sí, igual como que no fue de los primeritos. Exacto. Ah, pues tú, cabrón, pues estabas sí. ahí, güey, sí es cierto, me había olvidado. Así, no, fueron momentos muy padres. No puedo decir quién es mi favorito ni nada. Pues Pure con todo, ahí entró Pacha nuevamente, se fue Rodri, se fue como obviamente Gordo como jefe fundador. ¿Quiénes más estaban? Es que esos güeyes también eran una piola porque habían juntado a toda la bandita de al lado del Cerrito Colorado. Entonces, pues bueno, también eran unos chacalillos ahí bastante interesantes. Todos muy buena onda. O sea, ¿cómo se llamaba no era Mowgli. ¿De qué escuadra? De Purépechas. Un güey chaparrito, bien cagado también. Ya era grande, pero se veía, estaba muy chaparrito. No me acuerdo su nombre, también muy buen amigo. Pues en general los años. ¿No? Orek. No. Yo me llevo muy buenos recuerdos pues, de cada uno, los conocí personalmente. A mí era de las personas que sí me gustaba estar involucrado con ellos, de enseñarles a amarrar, de enseñarles a pasar sus cursos. Muy poca gente quería pasar curso conmigo porque yo era de las personas que sí preguntaba todo y que me gustaba que salían preparados, ¿no? Y era pues por una realidad. ¿De qué sirve tener un curso o una insignia si no tienes el conocimiento hecho? 20 puntos no te van a servir para nada en la vida. Pero el hecho de saber primeros auxilios, el hecho de saber rampismo, el hecho de saber plenario, de tener unas bases de formación religiosa, pues creo que te ayudan mucho más, ¿no? Entonces esto va para todas las jefaturas, incluyendo ustedes dos. Sean exigentes a la hora de pasar sus pruebas, porque es el único filtro que ustedes tienen para saber que las cosas se están haciendo de la forma correcta. Para que tengan los conocimientos y que después cuando ustedes le digan, oye, vamos a un elevado, tengan la confianza de decirle, oye, ve y amarra esa base porque va a ser el sostén el pilar que va a sostener a todo el escuadrón, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos cuando ellos sean iniciados, pues cómo vamos a saber que lo saben hacer, ¿no? Entonces es un trabajo constante, es un trabajo de diario, de estar ahí, de regañarlos, de enseñarles, pero créanme que vale muchísimo la pena porque cuando muchos años más se van a voltear y les van a hablar, a estar en una mesa haciendo otro podcast y les van a decir, oye, chido, gracias cabrón, porque me enseñaste, tú me acuerdo que me decías que el ballestrín que era, se hacía así y así, no lo voy a decir en público. Eso no se dice, pero hay otra versión del ballestrín que ¿más light? Más light. Ok, yo no me la sé, no me sabía la hardcore. Sigamos. Entonces, pues bueno, nada, pues amen sus colores, Eiger, nunca sean conformistas, siempre busquen más, siempre busquen atraer a más gente, siempre busquen tener mejores uniformes, mejor material, mejor lugar, sean mejores personas, sean mejores cristianos, sean mejores seres humanos. Creo que esa es la palabra clave. Estamos en un momento en la época que está revolucionando. Esto va a ser antes del COVID y después del COVID. Y depende de nosotros de cómo salgamos. Si salimos mejor, salimos siendo las peores personas. Están en un momento muy difícil todos ustedes. Para nosotros, una fundación fue fácil. O sea, comparado con lo que ustedes están viviendo ahorita, ¿no? De no poder verlos, de no poder hacer actividades, de no poder tener convivencias, porque pues obviamente ahorita lo principal es la salud, ¿no? O sea, es cuidarse, es estar bien, y les aseguro que esto va a terminar tarde o temprano, ¿no? Y vamos a poder regresar a los parques, vamos a poder regresar a gritar, vamos a tener una junta mística, lo que ustedes decidan hacer, pero ahorita cuídense, cuiden a su familia, porque yo sé que tal vez ustedes pueden librarla porque son jóvenes, ¿no? Pero tienen padres, tienen abuelos que estén en casa. Y si ustedes llevan esta enfermedad, pues probablemente tengan personas que fallezcan. Entonces no se trata de eso, se trata de que todos nos cuidemos y pues que le sigamos echando ganas, ¿no? No se trata de nada más. Sí, esa es la cuestión. Una vez leí algo de un líder que se llama Memo Tajona,
y que decía como de que él una vez había lesionado el hombro por el CrossFit y no sé qué, pero pues cuando se lesionó pues obviamente tuvo que descansar, no pudo competir, pero pues que él se preguntaba que cómo iba a mejorar o estaba en movimiento, o sea, o se ponía a hacer algo, o sea, simple, y a lo que voy con eso es como de, pues no decir como de, estamos en pandemia, no hago esto porque estamos en pandemia, soy esto porque estamos en pandemia, o sea, porque de que se puede, se puede, y a lo mejor no se puede en este momento pues hacer juntas presenciales, hablando específicamente de Escuadrón, pero pues realmente sí se pueden hacer otras muchas cosas como de tu desarrollo personal o de tu familia, más que nada, que pienso que es lo más importante, de tu escuela y pues, muchas otras cosas. Sí, yo creo que no hay mejor momento para hacer un curso de jefes que ahorita. Tienen todo el tiempo para poder hacerlo. Y la tecnología. Exactamente, la tecnología para poderlo hacerlo. Entonces, háganlo, o sea, no se van a arrepentir. Estudien también sus cursos para que el día que puedan pasar nuevamente sea algo que me aviento esta semana el de iniciados y la siguiente semana el de soldados, sí. Pum, pum, y échale aguacate, porque voy por el de caballeros, ¿no? Entonces, todo se puede, eso es lo único que digo. Sí, sí. Chicos, ¿algo más que quieran preguntar ustedes? ¿O? ¿Alguna vez tú dijiste, ya que lo mencionas como del caballeros, de que, no sé, que dijiste, lo quiero hacer o así? No. ¿No? No, honestamente no soy una persona que se enfoque en ser. Yo no sé, muchos de ustedes me van a conocer. Yo creo que es mejor dejar una huella en 100 personas que traer una insignia colgada y nada más presumiendo lo que es de caballero. O sea, es un curso muy importante, sí, definitivamente. Admiro a todas las personas que lo han hecho, pero si no lo llevas a la práctica y no buscas tocar más vidas con eso que aprendiste, no sirve absolutamente nada. No importa cuántas insignias, cuántos cordones, de qué colores te los pongan, si no es para servir a los demás, no sirves de nada, básicamente. Entonces, piensen primero en que van a hacer algo por el prójimo y ya. Obviamente la vida les va a retribuir 100 veces más a ustedes. Eso sí se los aseguro. Yo creo que la vez que más me preocupé fue cuando me dijo Sebas y Cevitas y Iván que querían hacer el curso de caballeros, porque pues, ninguno de nosotros habíamos hecho el curso, ¿no? Entonces, obviamente teníamos que volvernos a acercar a otros escuadrones, teníamos que volvernos a acercar a otros lugares pues, para poder tener pues, la información, el proyecto, asesoría y que pues, obviamente lo pudieran guiar, ¿no? No se logró concretar, pero creo que ese fue el momento más cercano en acercarme a ese proyecto, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto duraste de Cordy? 1 año y medio, casi 2. Sí, me aventé un buen madrazo. ¿Y a qué edad saliste entonces? Joven. O sea, es que yo empecé a ver, el proyecto, como les comenté, es que yo no iba a ser el coordinador. O sea, yo iba a entrar como de tercero o cuarto dentro de la cadena del mando. O sea, así veníamos. Entonces, yo esperaba 4 años más para que me tocara ser coordinador y tener la madurez suficiente para poderlo hacer. No tuve la oportunidad, tuve que tomar lo que venía. Yo empecé a hacer jefatura a los 17, 18 años y salí a los 19, casi 20 años ya estudiando o sea, joven, pues, relativamente. Entonces, esto también va para las jefaturas, yo y mis enseñanzas, pero no, a ver. Si ustedes son jefaturas, si ustedes están peleando un proyecto de coordinación, no se desesperen. Tengan la paciencia, va a llegar su momento adecuado. Ustedes presenten, si no lo ganan en este momento y quieren realmente hacerlo, no importa, aguántense 1 año más y lo van a lograr, es lo que va a pasar. Porque ese año pueden perfeccionar y pueden darse cuenta de qué es el proyecto que ustedes estaban haciendo y pueden modificarlo y pueden ser todavía mucho mejor proyecto, ¿no? Entonces, la edad sí da mucha más madurez, definitivamente, eso sin lugar a duda. Era como la otra vez que tuvimos esa cena navideña de jefaturas, ¿no? Que tú decías, no, a mí me hubiera gustado ser coordinador como con más edad, y yo te decía como de, no manches, yo tengo 21 años y yo pienso que ya estoy grande, y tú como, no, es que realmente ves más, piensas más, eres más consciente. Sí, y obviamente pues no te estás comiendo el tiempo de
de tu momento, o sea, porque a mí también me hubiera gustado disfrutar siendo jefaturo, a mi escuadrón, o sea, enseñar y echar desmadre y no ser el regañón y no ser el gritón y el que tuviera que tomar las decisiones, sino el que aportara. Sí, exacto, Me tocó. porque aparte cuando ya eres el coordinador como que ya tienes cierto, o sea, si ya eres jefatura y tienes cierto peso, como que ya de coordinador ya, pues tú eres el mero mero. Sí, exacto, entonces tengan el tiempo suficiente, obviamente no se esperen hasta que tengan 30 años para querer hacer las cosas porque no va a haber, o sea, obviamente... Arroba cárcel. Porque obviamente pues sí hay un momento para todo, pero no coman ansias, va a llegar su momento, se los aseguro, y va a ser el perfecto, sin lugar a dudas. Síganle adelante, ese fue. Y incluso si no llega, como tú decías, como la cuestión de, por ejemplo, si surgen oportunidades como de la escuela, de intercambios, como que eso es algo que está muy chido, pero el punto, como la recomendación o conclusión en este pequeño tema es como pues equilibrar las cosas y pues vivir el proceso, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas, sí. Yo siempre tuve a mi familia, a la escuela y al escuadrón, ¿no? Y a veces yo intentaba hacer las cosas diferentes y no se podía, pero bueno, por mi parte yo creo que es todo. Agradezco todo. Sí, igual te agradecemos, muchas gracias por haber venido, gracias por todo lo que le has compartido a toda la gente que nos está escuchando, viendo. Gracias. Al igual, pues, yo te admiro mucho en lo personal, yo no me toca ser coordinador, pero pues al igual, pues, como tú dijiste, dejar huella, imagínate, dejaste huella en personas que ni te tocaron a ti, como a mí. Y pues solo gracias, ¿no? O sea, solo gracias por haber empezado esto, tal vez no de la manera que querías, pero pues al igual aquí estamos y pues seguimos con algo que un día empezó como un sueño, ¿no? Exactamente, gracias. Y pues bueno, de nuestra parte será todo. Sí, igual, pues muchas gracias, igual yo te conozco desde que inició prácticamente, desde los 11 años, y pues igual tenemos ambos, ¿no? Como que igual... Esta cuestión del movimiento vas checando cuando alguien sale como más o menos como poco a poco cómo va haciendo su vida y así, y pues está muy chido. Para mí, pues no sé, yo ahorita que soy coordinador, lamentablemente pues hay pandemia, pero pues digo, chale, o sea, tú que fuiste el primero y cuando tú fuiste el primero, yo era un morrillo cagón que era bien castroso. Exactamente, no saben sí. qué desesperante era este güey. Exacto. Lo subimos de conquista antes de tiempo. Sí, esa es otra historia, porque yo también ahí ya no quise estar y etcétera. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Eso es todo de nuestra parte. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.